Muy contento de estar por aquí. A los que me tocó saludarles de mano, pues me dio gusto verles. A los que no, reciban un cordial saludo. La iglesia de McAllen os saluda, así como se saludaban en la Biblia. Con este micrófono me siento como coach de americano. Bueno, no sé si como coach de americano o como vendedor de feria. ¿Se va a llevar tres por 20 pesos? ¿Se lleva 4? ¿Se lleva 5? Muy bien. ¿Qué les parece si entonces abrimos la escritura en Lucas capítulo 18? Vamos a terminar el capítulo del versículo 35 al versículo 43. Para los que no nos ubican, nosotros, mi nombre es Juan Carlos y mi esposita Araceli, mis hijas. Nosotros somos los sobrevedores de esta iglesia, de las dinámicas que esta iglesia tiene. No lo confundan con sobrebebedores, ¿no? Sobrevedores, aquel que ve por encima que el funcionamiento funcione, y eso nos da siempre mucha alegría. Venimos para acá una vez al año, este año queremos venir 2, a ver si el Señor nos lo permite. Estaba haciendo tiempo en lo que abren sus Biblias, ¿sí? Lucas capítulo 18, versículo 35 en adelante. Dice así la hermosa palabra del Señor. Aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba junto al camino, mendigando. Y al oír pasar a una multitud, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, gritaba, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia o compasión de mí. Y los que iban delante... Deme un segundito. Se me dice que agarré una versión que es diferente a la que tú estás leyendo, ¿verdad? Me di cuenta en la compasión y misericordia. Ahora sí, ahí voy de nuevo. 38. Entonces dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, luego vio rápidamente, y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. O alabanza a Dios. Déjenme orar rápidamente. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque como cada semana, Señor, queremos que nos consuele a los que necesitamos consuelo, nos confronte a los que necesitamos ser confrontados, y nos anime, Señor, a los que necesitamos ser animados. Que sea una realidad en nuestra vida tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. El contexto en el que venimos o aterrizamos a este pasaje, venimos donde Jesús tiene un encuentro con un joven rico y esencialmente le dice que es imposible que un hombre se salve por sus propias capacidades o por sus propios hechos. Y lo fue llevando ahí poco a poquito, no me quiero detener mucho ahí. Pero los discípulos tuvieron claro, tan claro que le dijeron: es imposible para el hombre. Nadie vamos a poder, ¿quién podrá cumplir eso? Y Jesús no le dijo que no, le dijo sí, efectivamente, así es. Pero para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Pero esa posibilidad viene como por la gracia de Dios. Por lo tanto, la forma en que Lucas lo pone, dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero ¿cómo va a ser posible para Dios? Precisamente lo que veíamos la semana pasada. Jesús, yendo a la cruz, hace posible que nosotros podamos ser salvos. Jesús en la cruz es el único camino que Dios estableció para poder llegar ahí. Y les recordó a sus discípulos por tercera vez que era necesario que Él fuera a Jerusalén, a lo cual nos encontramos a muy poquitos días en el relato bíblico, a semana y media, quizás 2 semanas, no mucho, no más que eso, y que era necesario que pasara, y no solamente eso, sino que padeciera. Y luego el versículo anterior, 34, uno antes del que leímos hoy, dice que los discípulos no entendían. Y la verdad es que uno dice: mira, ya les dijo 3 veces, se los dijo bien clarito: es necesario ir a Jerusalén, donde voy a ser vituperado, voy a morir y voy a resucitar. Qué difícil
¿Qué tanta dificultad está ahí para que la gente o los discípulos lo entendieran? Y déjame llevarte algo, porque es importante. De repente juzgamos demasiado a los discípulos, estos bien sonsos, ¿no? Tres veces ya les dijo, no entienden. Y hay dos razones principales. Una es que no tenían el Espíritu como tú y como yo. Y el Espíritu es el que te recordará todas las cosas y el que te enseña. Así que esta falta del Espíritu en ellos, que tú y yo sí tenemos, nos debería llevar a no ser tan juiciosos con ellos. Y la segunda, e igual de importante, los discípulos, como todo el pueblo judío, estaban esperando que llegara el Mesías. Pero el Mesías que les habían enseñado a ellos, o al cual estaban esperando, era un Mesías militar que iba a venir a reinar sobre el pueblo y a libertarles del Imperio Romano. Así que ellos están esperando que venga alguien y creen que Jesús es el Mesías, y las Escrituras decían que cuando venía el Mesías iba a reinar. Claro, habían omitido una parte, habían omitido la parte donde primero tenía que sufrir para luego venir a reinar. Pero piensa en estos judíos que están oprimidos por el Imperio Romano, que son cautivados, esclavizados, que pagan impuestos y que lo que están anhelando. Y en la Escritura ven que hay un rey que va a venir a libertarles y eso anhelan, eso quieren. Entonces cuando Jesús les dice, es necesario que yo muera y resucite, ellos no encaja eso en el Mesías que están esperando. Por lo tanto, entre que no entienden, no le quieren preguntar y terminan sin entender. Y la tercera razón es que estas veces se las dijo Jesús, 3 veces. Los 3 evangelios relatan las 3 veces que Jesús les recuerda que eso va a pasar, no para que lo entendieran en ese momento, sino para que después, cuando resucitara, dijeran, eso nos había dicho. De tal forma que pudieran ellos comprobar, y nosotros, que la muerte de Jesús en la cruz no fue circunstancial, no fue algo que les sorprendió, no fue que algo salió mal planeado, no. Así estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. El plan perfecto, según Hechos capítulo 2, de Dios así lo acomodó y lo predestinó para que sucediera. Por lo tanto, cuando dicen que los discípulos que van en camino de Emaús entienden, después de que resucitó, dicen, esto es. Y así que estas 3 veces que Jesús les enseña lo que iba a suceder y ellos no entendían, tiene todas estas finalidades. Y ese es el contexto en el que nos encontramos en el relato de Lucas. Dice el versículo 35, aconteció acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Jericó se encuentra a 27 kilómetros de Jerusalén. Está de hecho debajo del nivel del mar. Jerusalén está sobre el nivel del mar, así que no es mucho, son 27 kilómetros, pero es de subida. Toda esa área de ahí es una área desértica. El camino es desértico. Cuando Jesús nos relató hace poco tiempo la parábola del buen samaritano, ¿recordarán? En su parábola dice que un hombre fue asaltado en camino a Jericó y era un camino desértico, pero Jericó no. Jericó en ese tiempo y hoy todavía es un oasis. ¿Saben lo que es un oasis? Pues un balneario que está aquí en Cuernavaca. No, un oasis es un lugar donde sale un manantial de agua en medio del desierto. Y eso hace que donde hay agua, pues hay vegetación. Entonces ves todo desértico, y en un lugar donde hay un oasis, pues está vegetación, árboles. Hay varios oasis así en Israel. Y Jericó era uno de ellos, y es uno de ellos grande. De hecho, actualmente ellos ostentan que es la ciudad más antigua que todavía es habitada en el mundo. Probablemente no sea la misma Jericó que encontramos en el libro de Josué, porque esas ciudades se construían, se destruían y construían otras ahí al lado o junto, pero es la que tiene el mismo nombre. La palabra Jericó significa especias o aroma, y se cree que la razón del nombre es porque precisamente era un oasis y ahí había pues plantas aromáticas, especias que se producían ahí. Así que Jericó viene a ser un lugar muy importante porque toda la gente que viene hacia Jerusalén, y recordemos que estamos a 2 semanas de la Pascua, era una fiesta de peregrinar, todos los judíos mayores de 20 años, varones, y muchas mujeres los acompañaban, tenían que venir a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Eso hacía que había muchos contingentes, muchas multitudes caminando hacia Jerusalén. Y Jericó quedaba
a una estación antes de llegar a Jerusalén, antes de pasar el desierto, antes de pasar la subida. Así que era un lugar prácticamente donde la gente llegaba, se estacionaba, se refrescaba, a veces pasaba la noche ahí, tomaba algunos víveres para hacer el siguiente paso. No sé, a lo mejor imagínense que van a Cuernavaca y pasan por Tres Marías, ¿no? Ahí desayunamos, ahí comemos y le seguimos, ¿no? Un poco así era Jericó. Pero déjame enseñarte en una imagen. Pásame la imagen, por favorcito. No, esa no, la otra. Esa no era, la del mapa. 2-0 ganamos ayer, por cierto. Esa foto es de ayer, por eso las vine a presumir, que fuimos al estadio. Jericó, ahora sí. Jericó lo van a encontrar aquí en el puntito verde, que está aquí. Lucas nos ha relatado, por ejemplo, cuando dijo que los 10 leprosos, del cual regresó uno, eso se encontraba entre Samaria y Galilea, el punto de aquí al norte, aquí en medio, en la frontera entre las dos zonas. Así que el relato después de Jesús viene por aquí, hay relatos en los otros evangelios que viene por Perea, y está en Jericó. Su siguiente parada va a ser Betania, donde será ungido, y llegará a Jerusalén, más o menos una semana en Jerusalén, donde pasará por la cruz. Así que estamos geográficamente muy cerquita de Jerusalén en este relato, y estamos a semana y media, 2 semanas de que acontezca el evento más importante del universo, ni siquiera de este mundo, del universo posible, porque afectó y seguirá afectando las vidas eternas de muchos de nosotros. Así que bueno, eso en el contexto. Ahora vamos a seguir viendo lo que dice el versículo 35. Déjame aprovechar esta enseñanza, porque te quiero enseñar lo que la Biblia dice, cómo aplicarlo a nuestras vidas. Es de lo que hacemos cada semana, pero como no los visito tan seguido, déjame aprovechar este pasaje para enseñarles también cómo observar la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué no dice la Escritura? ¿Cómo extraer de ahí las aplicaciones para nuestra vida? Así que voy a hacer el ejercicio doble. Vamos a ir aprendiendo de la Escritura, pero te voy a enseñar a cómo ir observando la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos entonces, después del contexto de Jericó. Jesús dice que iba acercándose a Jericó. Y cuando tú vengas a estudiar la Biblia vas a ver si hay pasajes paralelos y los vas a ir a leer. Porque los pasajes paralelos que cuentan la misma historia, regularmente Mateo, Marcos y Lucas relatan muchos pasajes, eventos paralelos, te van completando información y al final tienes pues la imagen completa. Y fíjense que Lucas dice que se iba acercando a Jericó, y los otros evangelios dicen que iba saliendo de Jericó. Y tú dices, ¿o se iba acercando o iba saliendo? O la Biblia se equivocó. Y la primera cosa que debemos saber es que la Biblia no se equivoca. Por lo tanto, ¿se equivocaron los apóstoles? No, pues ellos, inspirados por Dios, escribieron la Escritura. Así que esos pasajes nos gustan algunos porque en estas pequeñas discrepancias ves 2 cosas. Primero, que Dios inspiró la Escritura, pero ocupó a los personajes bíblicos, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas para dejar su escritura perfecta, pero usando personas. Y simplemente estas pequeñas o aparentes discrepancias son fácilmente reconciliables porque depende cómo lo ve cada quien. Es decir, si yo quiero apuntar a esta bocina, voy a decir que a mi mano izquierda había una bocina. Pero si lo relata Ricardo, va a decir también que su mano izquierda estaba la bocina. Sí, pero estamos contrarios uno del otro. ¿Okay? Yo estoy viendo para allá y él está viendo de este lado. Bueno, los otros evangelistas dicen que iba saliendo de la ciudad y Lucas dice que iba entrando. Simplemente para que si ven los pasajes paralelos, sepan que hay esto. ¿Cómo lo resuelven los que saben? Dicen que hay 2 maneras. Que los historiadores dicen que hay 2 ciudades de Jericó. Aquella ciudad antigua que fue donde se cayeron los muros de Jericó y que ya no la pudieron reconstruir y reconstruyeron otra al lado con el mismo nombre, y entonces va saliendo de una ciudad antigua y va entrando a la otra ciudad nueva que llevan el mismo nombre. Otros dicen que bien se podría reconciliar porque el siguiente pasaje Jesús va a hablar con Zaqueo. Zaqueo era de esta ciudad y también lo encuentra entre saliendo o entrando a la ciudad. Así que dice que probablemente Jesús iba saliendo de la ciudad, se encuentra con este ciego,
Se encuentra también con Zaqueo y luego le dice Zaqueo, voy a habitar en tu casa, voy a hospedarme ahí. Y entonces se regresa a la ciudad. Así que esto sucede acercando a la ciudad, aunque iba de salida. De alguna manera es fácilmente reconciliable, no me quiero gastar mucho tiempo ahí, simplemente hacerle notar que eso, si lees los pasajes paralelos te vas a encontrar con eso. ¿Y qué había ahí? Había un ciego sentado junto al camino mendigando. ¿Qué significa mendigar? Pues pedir limosna esencialmente, ¿verdad? Ahora, ya entendemos un poco más el contexto, porque si está pasando mucha gente para peregrinar e ir a Jerusalén, pues es un buen lugar a donde poner a una persona a pedir dinero. Un lugar donde hay mucha afluencia de personas. ¿Y cómo funcionaba incluso hasta la fecha? Pues alguna persona que tiene discapacidad, en este caso visual, pues un familiar, un conocido lo acercaba a donde estaba el paso de las personas, a lo mejor en la mañana y a cierta tarde en la tarde pues venía por él y se lo llevaba, ¿verdad? Así que por eso se encontraba, él no llegó solito, probablemente llegó acompañado de alguien y se encontraba sentado esperando que la gente pasara. Otros dos detalles importantes. Mateo dice que eran 2 ciegos, mientras Lucas dice que era 1. Y creo que esta diferencia es porque ciertamente había 2, pero uno de ellos es el que nos va a relatar que recibe la vista y que sigue a Jesús. Y es tan enfocado en este uno de los 2 que Marcos 10:46 incluso le pone nombre. A este relato dice que este ciego, específicamente el con el que Juan Jesús habla y le termina siguiendo, tenía el nombre de Bartimeo. Bartimeo. ¿Qué significa Bartimeo? Hijo de Timeo. Está fácil, ¿verdad? Bar, hijo, Timeo. ¿Qué significa Timeo? No tengo idea, pero tenía un hijo que se llamaba Bartimeo. Así que hay 2 ciegos en el camino, están pidiendo limosna, Jesús le va a encontrar, pero el relato se va a enfocar en uno de ellos, que hasta nombre tenemos de él, que es Bartimeo. Y muchas veces dicen los estudiosos que cuando hay nombres así muy específicos es porque pasaron los años y dentro de la iglesia todo el mundo conocía a Bartimeo el ciego. Cuando Jesús sanó al hijo del endemoniado, pues no nos dice ni cómo se llamaban. Cuando la Biblia es tan específica en algunas cosas, es porque pasaron los años y todos decían, Bartimeo, Bartimeo, el de la iglesia de San Mateo, sí, ese, todo el mundo sabemos quién es. Por eso dejaba estos nombres tan específicos en la Escritura. Ahora, ¿qué estaba haciendo esta persona? Estaba pidiendo limosna, se encontraba entonces ciego, pues necesitado. Pero además en esa época los ciegos, o en sí ciertas enfermedades como la lepra también, eran un estigma social. Y es que muchos interpretaban que estos venían como un castigo divino. Algo hizo, algo pecó y entonces le vino esta enfermedad. De hecho, en los otros evangelios dice que él le pide, quiero recuperar la vista. Recuperar la vista significa que antes veía y ahora no ve. Así que con más razón la gente pensaba, pues mira, si ahora estás ciego, algo hiciste. Y esta idea la vas a encontrar en varios pasajes en la Escritura. Job, por ejemplo, Job dice que Dios permite que Satanás venga y le sea tentado sin que hubiera hecho nada para merecerlo. Pero los amigos de Job todo el tiempo le estuvieron diciendo, algo hiciste, es un pecado que tú tienes. Y finalmente el Señor nos muestra que tenía un propósito en eso. O el pasaje que encontramos en Juan capítulo 9, donde un ciego de nacimiento se encuentra ahí y los discípulos pasan y le dicen, Señor, ¿quién pecó? Este o sus padres. O sea, le dan 2 opciones al Señor. Este es una consecuencia de un pecado, ¿verdad? Ahora, solo tenemos una duda, este o sus papás. Y Jesús le dice que hay otras opciones para que el Señor sea glorificado, que no siempre es así. Pero con estos 2 pasajes te quiero mostrar que había un estigma social para una persona que tenía una discapacidad, que ya fuera leproso o ciego, etcétera, y con eso tenía que estar cargando a este ciego. Si no solamente está ciego, necesitado de que lo lleven, necesitado de pedir limosna, no es bien recibido en la sociedad. Y es que te quiero decir todo esto porque en este relato está Jesús y un ciego. Y para ponerlo aplicado a nuestras vidas, tú vas a poder aplicarlo 2. O eres Jesús o eres el ciego. ¿Cuál crees que vas a hacer? Y es que así nos encontramos. Espiritualmente estábamos así, ciegos, necesitados, con el estigma de saberte gordito, chaparrito, peloncito, pobre, desacomodado, desempleado, todo ese tipo de cosas y con nada, sin ninguna esperanza. Hasta que un día, así como vamos a leer en el siguiente versículo, pasa Jesús
y te encuentra a ti y me encuentra a mí y nuestra vida es transformada. Dice el versículo 36, al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Así que este ciego pues no estaba sordo, nada más estaba ciego. ¿Y qué pasa cuando una persona pierde alguno de los sentidos? Algún otro se desarrolla, se agudiza. Así que muy probablemente este había desarrollado el oído, el sentido del oído, pero para él no era nuevo que pasaran mucha gente por ahí, pues venían peregrinaciones, muchas. Dicen los historiadores que en la ciudad de Jerusalén había más o menos unas 150 o 200,000 personas habitando ahí, pero en las fiestas, que eran 3 veces al año, venía hasta 1,200,000 personas. Así que venía mucha gente, él estaba probablemente acostumbrado a eso, pero está acostumbrado a que pasen multitudes, pero aquí le causó algo de extrañeza. Esta multitud es diferente. Probablemente era muy grande, probablemente venían celebrando, cantando, no sabemos qué, pero él le causó extrañeza y entonces preguntó qué era aquello que pasaba, que sucedía. Versículo 37, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. ¿Quién le dijo? Pues no sabemos, muy probablemente, vamos a ver más adelante, que la multitud era muy grande la que venía. Y una gente que venía adelante en la multitud, Jesús venía en medio, había más gente atrás, ahorita vamos a observarlo. A lo mejor los de adelante le dijeron, no, pues es Jesús. Pero mira, quiero que empieces a observar que dice, que dijeron que pasaba Jesús Nazareno. No le dan más referencias, simplemente le dicen Jesús, el de Nazaret, eso significa Nazareno, el de Nazaret. ¿Y por qué esto tan específico? Bueno, recordemos que en ese tiempo no se usaban apellidos, no funcionaba como ahora, sino para identificar a las personas, las identificaban por su lugar de residencia. Imagínate que hoy dijeran, pues, Juan o José. ¿Cuál José? Pues el de San Mateo, o el de McAllen, o el de Reynosa, una forma de identificarnos. Y no es nuevo en la Biblia, también te encuentras, por ejemplo, Pablo de Tarso no era su apellido, era el lugar donde él vivía, y se identifica así. María Magdalena significa que es de Magdala. Magdala es una ciudad que hoy está en ruinas, pero que está cerquita ahí en Israel. José de Arimatea es una ciudad. Así que esa era la forma en la que se identificaba a ciertas personas. A Jesús no lo identifican como Jesús de Belén, aunque ciertamente ahí nació, sino de Nazaret, porque ahí había crecido. Aunque recordemos que sus últimos 3 años, su base ha estado en Capernaum, y se estaba moviendo por todo Israel. Pero es una forma de identificar de quién estamos hablando. Y esto es importante porque enseguida vamos a ver que este ciego conocía de Jesús. No necesitó más referencia más que escuchar que era Jesús de Nazaret. Y versículo 38. Entonces dio voces. Dio voces significa gritó, diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo primero que vamos a observar es que no lo dijo una sola vez. No dice la Biblia, dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Sino dice diciendo. ¿Qué significa diciendo? En gerundio, es decir, está diciendo y diciendo y diciendo. Y no lo está diciendo, lo está gritando. Eso significa, gritando. Y te imaginas al ciego, escuchó que venía Jesús de Nazaret. Él está ciego, no sabe qué está pasando cerca, no sabe qué tan cerca, y lo que se pone a gritar es, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No una vez, muchas veces. Y aquí es donde se empieza a poner interesante, porque le acaban de decir Jesús de Nazaret. Y él dice, bueno, ya sé quién es. Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. Él ocupa un título mesiánico. Él dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué significa hijo de David? Que era descendiente del rey David. Y este era un título mesiánico por una profecía que vamos a encontrar en 2 de Samuel 7, del 12 al 14. Si abres tu Biblia, te espero. 2 de Samuel 7, del 12 al 14. Y mientras llegas ahí, te cuento que hay títulos mesiánicos muy específicos, con el cual cuando se atribuían a Jesús, era claramente creyendo que era el Mesías. Estás abriendo tu Biblia en 2 de Samuel 7, 12. Y yo te estoy contando otro pasaje que los encuentras en Daniel 7:13, donde al Mesías esperado se le llamaba el Hijo del Hombre. Así que cuando con la Biblia hablaba del Hijo del Hombre, que es un título que Jesús usa para aplicarlo para él, está claramente atribuyéndose un título de el Mesías hacia él. Y aquí, este pasaje que nos habla que el ciego, hablándole a Jesús como hijo de David, estaba declarando, confesando que él creía que era el Mesías. No es el único que hace esto, hemos visto otros pasajes como
La mujer de flujo de sangre que también se acerca con Jesús y le gritaba así, hijo de David, ten misericordia de mí. O la mujer sirofenicia, de la misma manera. Dice 2 Samuel 7:12. Está hablando el profeta con David, el profeta Natán, de parte de Dios al profeta David. Dice, y cuando tus días sean cumplidos, le dice David, o sea, cuando duermas para partir de este mundo, y duermas con tus padres, y me encanta cuando dice dormir y no morir para los hijos de Dios. Dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, o sea, de tus hijos, ¿verdad? El cual procederá de tus entrañas, o sea, genéticamente será hijo tuyo, y afirmaré su reino. Y hasta ahí uno pensaría que está hablando de Salomón, porque Salomón era hijo biológico de David, pero dice el 13, él edificará casa a mi nombre, o sea, el nombre de Dios, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y aquí es donde entra entonces la interpretación profética de que no está hablando de Salomón, porque Salomón ciertamente fue rey después de David, pero solo 40 años, su reino no duró para siempre. Y entonces no estaba hablando de Salomón, sino un descendiente después de David y Salomón, que vendría a ser rey, y un rey eterno, un rey para siempre. Y hablando del Mesías, el Mesías que iba a venir a reinar para que su reino no termine. Versículo 14 de ahí mismo, yo le seré a él padre y él me será hijo. Así que este título del hijo de David era en base a esta profecía que vendría un descendiente de David que sería el Mesías. El ciego entonces, aunque escuchó que Jesús era de Nazaret, dice, tú eres el hijo de David. Ya había escuchado de Jesús. Y es que recordemos algo, estamos al final del ministerio de Jesús. Ha recorrido un montón de lados, ha sanado un montón de enfermos. De hecho, a cada ciudad que llegaba Jesús, sanaba a todos los enfermos. Déjame darte una referencia, no vaya, yo te lo leo. Mateo 9:35. Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que al lugar que Jesús llegaba, enseñaba, predicaba y no había una sola persona que no se sanara. Y eso hacía que su fama creciera, que la gente que había estado ahí siendo beneficiada, pues sabía quién era Jesús y esa fama se había extendido. Probablemente este ciego había escuchado de Jesús, le habían enseñado de él, me imagino, y eso es por imaginación mía, algún otro ciego que había sido sanado, pues fue a decirle que había quien podía hacerlo. Lo mismo que los leprosos que se extendían, oye, era una lepra, era algo que no se curaba y alguien me curó, entonces va con el leproso a decirle, sí hay cura para ti, se llama Jesús, ¿dónde está? No sé, espérate que búscalo, espérate que llegue. Así que la fama se había extendido de Jesús por eso. Pero aquí observamos que este ciego está reconociendo a Jesús como el Mesías. Ya había pasado algo en su corazón antes de este encuentro. No es un encuentro fortuito, algo que él anhelaba. Y te das cuenta también por lo que sigue, porque le gritaba, le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. No le está diciendo, Señor, hasta ahorita, Señor, dame la vista o permite que tenga por lo menos vista en un ojo o algo. Lo primero que le va a pedir es por misericordia. Y observa esto porque al final vamos a ver cómo el Señor Jesús le va a cubrir sus dos peticiones. La primera es misericordia. ¿Qué es misericordia? No recibir lo que mereces, ¿verdad? No es recibir lo que mereces. Ahora, déjame decirte la parte interesante que se me hace a mí la palabra misericordia en latín, que viene de miseria y cardio, corazón. Es decir, cuando Dios pasa tus miserias por su corazón. Le está diciendo, hijo de David, mira mi miseria. Soy un miserable, pero pásala por tu corazón. Cuando mi miseria pasa por el corazón de Dios, termina en un efecto, en un producto, en una gracia, en un favor, ¿verdad? No solamente la misericordia entonces no es darme lo que merezco. Cuando lo pasa por su corazón no me da lo que merezco, pero además me da lo que no merecía, lo que nunca podía alcanzar. Y eso es pasar la miseria del hombre por el corazón de Dios. Versículo 39. Y los que iban delante le reprendían. ¿Delante de dónde? Pues de la multitud. Estamos hablando que viene una multitud, no está en un campo donde se pueden extender. Están entrando a una ciudad que tiene calles, una ciudad que tiene casas, que tiene mercados, que tiene una avenida donde la gente tendría que pasar, que era camino a Jerusalén. Así que toda aquella multitud que podía haber sido muy grande, pues se tuvo que reducir a medio formarse para pasar en dirección a Jerusalén. Y eso hacía entonces que venía mucha gente adelante
asumimos que Jesús en medio, gente atrás, y entonces este ciego empieza a gritar y los de que iban hasta adelante le reprenden. Le reprenden, entiéndase que lo que le están haciendo es prohibirle, amonestarle. ¿Y qué le decían? Le reprendían para que se callase. No, cállate, cállate, no grites, no grites. Lucas no nos dice por qué es que lo hacían esto. Déjame darte tres opciones. La Biblia no lo dice, simplemente me imagino que primero pues que los gritos les incomodaban, o sea, están grite y grite y ellos están tratando de llegar a Jerusalén, les falta todavía 27 kilómetros de distancia para llegar y hay un cieguito que está, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David, y, oh, ya cállate. Hubo otro incidente también cuando vemos a Jesús que había una mujer que le insistía mucho y que los mismos discípulos le dijeron, Señor, ya atiéndela, ya nos cansó los oídos, ya atiéndela. O sea, podía haber sido algo de estar siendo importunados, ¿verdad? Por estos gritos. Pero quizás simplemente a lo mejor pensaban que iba a distraer al Señor. Acuérdense que todos van en camino a Jerusalén. Si lo distrae ahorita y se queda aquí 1 hora, 2 horas, pues ya no vamos a llegar a nuestro destino a la hora que habíamos planeado. Así que no, vas a importunar al Señor. Y otra razón que pienso que es que Él está diciendo algo. El ciego está diciendo, Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, por darle el hijo de David. ¿Y qué significa Mesías? Ungido. Aquel que Dios había vertido su espíritu para ponerlo en una persona, el Mesías, el escogido, el que iba a salvar al mundo. Y eso incomodaba a algunos. Eso no le gustaba a los fariseos, eso no le gustaba a los saduceos, que la gente cuando pensaba que Jesús es el Mesías, él decía, no piensen en eso, este está asociado con Belcebú. Así que cualquiera de esas razones que fueran, los que iban hasta adelante le reprendían para que no hablase, para que se callase. Sigo en el 39. Pero él, o sea, el ciego, clamaba mucho más. O sea, entre más le reprendían, entre más le prohibían, él más gritaba. ¿Y qué gritaba? Lo mismo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y observa de nuevo que no dice que decía una vez, pero él clamaba mucho más, una y otra vez. Entonces, cállate, cállate, pues este más gritaba, y cállate, cállate, pues este más gritaba. Y sabes, una aplicación práctica que veo aquí para nuestra vida en el Señor es que a veces necesitamos ser así de persistentes. De repente estás en un trabajo, en el gimnasio, en la escuela, con tus familiares, y vemos un poquito de oposición de que no hables del Evangelio, no hables de Jesús que te salvó, no hables de aquel que puedes darle vista a otros como te lo di a ti. Y fácilmente, de aquí no hables de eso, no, aquí cállate, no, si no, no te vamos a invitar a las siguientes fiestas, o algo así, y de repente somos muy rápidos en convencer de que, bueno, pues para no causar problemas. A este no le importó, tenía un objetivo claro, recibir la misericordia de aquel que creía que podía dársela, insistía, y entre más oposición tenía, más y más gritaba. Y ahí se encuentra Bartimeo, pidiendo por misericordia. Bartimeo no tiene nada que ofrecerle al Señor. En el pasaje de la semana que estudiamos la semana que entra, Jesús se encuentra con Zaqueo, y Zaqueo tenía ciertos recursos, ¿vale? Se lleva a su casa, probablemente le hace una cena, tiene algo que ofrecerle, y qué bueno. Pero aquí encontramos a un Bartimeo que no tiene nada. No tiene nada que intercambiar con el Señor. Simplemente lo que está diciendo, Señor, lo único que soy es un receptor de tu misericordia. Ten misericordia de mí. Él entendía entonces que era un completo necesitado de la gracia y la misericordia de Dios. Y quiero insistir en esa aplicación práctica primordial en este pasaje. Tú y yo estábamos así, si no ciegos físicamente, sí ciegos espiritualmente. Tú y yo éramos aquel Bartimeo que suplicaba por un favor con los demás. Y a lo mejor tu limosna no la pedías de dinero, pero le pedías limosna de amor de un hombre o amor de una mujer, o pedías limosna de un trabajo que te esclavizaba por un montón de tiempo, o pedías limosna al alcohol que te daba un poquito de felicidad unas horas, y andabas limosneando todas las cosas temporales que este mundo ofrece. Pero nos encontramos así, ciegos, necesitados, limosneando cosas temporales, hasta que un día el Señor pasó por ahí. No lo buscabas, a lo mejor lo habías oído. De hecho, la fe viene por el oír, y ahora vamos a terminar más adelante con el objetivo.
Y observar que esto, que la fe viene por el oír. Aquí vemos claramente que él no había visto un milagro, no podía haberlo visto. Pero solamente escuchar que Jesús era el Mesías y haber creído en su corazón es que lo va a llevar al feliz resultado que vamos a leer enseguida. Versículo 40. Jesús entonces, deteniéndose, y aquí ustedes saben que ninguna palabra está de más en la Escritura. Podría haber dicho, pues Jesús le llamó y lo sanó. No, viene a ser muy específicos, y es donde tenemos que empezar a observar en la Escritura. El Señor se detuvo. Ahora piensa en toda la multitud. Van la multitud por una calle y el Señor viene a la mitad y se detiene. ¿Qué pasó con la multitud? Todo se detuvo. Pues están siguiendo al maestro y se está deteniendo. Y fíjate, es que este clamor por misericordia nunca va a pasar de largo por los oídos de nuestro Dios. Siempre va a poner... va a tener oídos al clamor de misericordia. Déjame darte dos pasajes. Salmo 34:15. Salmo 34:15. Para que veas que el clamor de sus hijos nunca pasará desapercibido para los oídos de nuestro Dios. Salmo 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y el clamor es esta parte donde no solamente pides, sino pides con angustia, pides sabiendo que tienes una necesidad. Esa petición de algo que te urge, algo que realmente necesitas. No es a lo mejor te faltan algunos zapatitos y pides al Señor por unos zapatos, un nuevo pantalón. Pero podrías vivir sin ellos. Pero no, aquí estamos hablando de una necesidad que Él tenía. Cuando tú y yo pasamos por una prueba, alguna dificultad, nos encontramos clamando a nuestro Dios. Y Dios siempre va a estar atento a sus oídos con sus hijos. Otro pasaje que a lo mejor hasta te sabes de memoria, Jeremías 33:3. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y no solamente te responderé, te enseñaré en ese clamor cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que no conoces primordialmente cuando pasas una necesidad y estás clamando al Señor? No conoces la dependencia del Señor. El saber que no tienes otra opción de pasar por esa adversidad, sino es tomado de su mano. Y no conoces esa cercanía, no conoces ese Dios proveedor, ese Dios sanador, ese Dios cercano. Y recordando la adversidad que pasa Job durante 42 capítulos enteros, y al final dice, mi adversidad me llevaron a conocer algo que no conocía, como dice Jeremías, a que mis ojos ahora te ven, ¿verdad? De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y toda su circunstancia fue para precisamente conocer cosas ocultas que tú no conoces, atributos de Dios que desconocías y hoy pueden ser reales en tu vida. Así que Jesús se detiene. Me lo imagino así, no dice la Biblia así, pero imagino que imagino de multitud, va un montón de murmullo, de la gente hablando, pero cuando se detuvo, algo pasó, y entonces todos voltean a ver qué pasó, y Jesús se detiene. Y Jesús manda, versículo 40, mandó traerle a su presencia. Cuando la multitud, eso me lo imagino yo, ve que le manda traer, o sea, me lo imagino como un silencio, completo silencio. O sea, algo va a pasar, algo va a hacer. Y entonces manda traer a este ciego. Y esas palabras tampoco están de más, porque Jesús podía haber ido él, o sea, está ciego. Si está ciego y tú sabes que está ciego, pues si quieres saludar a alguien, pues vas. Pregunta, ¿Jesús podía haber ido hasta donde estaba el ciego? Pero Jesús está haciendo algo hermoso aquí. Está dándole la posibilidad a sus discípulos de servir en su reino. Le dice, tráiganmelo. ¿Quién crees que salió corriendo a traérselos? Los discípulos. Ya tenían 3 años siendo entrenados para eso. Y pregunta, Juan, Jacobo, Andrés, Pedro, no podían devolverle la vista a ese hombre, pero sí podían hacer algo. Podían agarrarle de su manita y traerlo y presentárselo delante del Señor. Esa es la función de la iglesia, esa es la función tuya y mía. Eso es lo que sí podemos hacer. No le puedes sanar a nadie su corazón, no puedes ni a tus hijos aunque los ames profundamente, ni a tus padres aunque los ames profundamente, no, su corazón no se los puedes cambiar, pero hay algo que sí puedes hacer. Agarrar, traerlos y presentárselos. Señor, aquí están, enfrente de ti. ¿Se acuerdan de esos amigos que hicieron hasta un hueco en el techo para bajarle? Lo más que podían hacer es poner a este paralítico en la presencia del Señor. Hicieron hasta lo imposible que ellos podían hacer. Ponérselo delante del Señor. Después, ya no puedo más, ahí te lo puse.
Así que esta instrucción del Señor para que se lo traigan es una oportunidad de servicio, para que nos recuerda que tú y yo también podemos hacer la parte que nos toca hacer de iglesia, que es traer a la gente a Jesús. Y entonces dice, y cuando llegó, le hace una pregunta, versículo 41. ¿Qué quieres que te haga? Pero antes de llegar ahí, le manda a traer a su presencia. Y cuando llegó, o sea, si llegó. ¿Cómo llegó? Pues traído por alguien, ¿verdad? Pero déjame enseñarte algo que está en Marcos 10:50. Es el pasaje paralelo, pero Marcos agrega algo interesante que parecería como muy, como para qué está ahí. Y dice Marcos 10:50 que el ciego, cuando escucha que lo traigan y vienen y lo toman, dice, dejó su capa, dejó caer su capa. Y tú dirías, pues, ¿qué onda con Batman, no? Déjame decirte que es una capa. Es lo que sería como un abrigo. Ese abrigo para este ciego probablemente era la pertenencia más cara que tenía. Y si no la más cara, por lo menos la que más usaba. Porque si estás en una calle pidiendo dinero, cuando hay sol, esa capa te cubre el sol. Cuando hay lluvia, te cubre la lluvia. Cuando hay frío, te da calor. Así que esa capa para él representaba su forma de trabajar, de cubrirse. Pero un comentarista que leí apuntó algo importante. Dice que esa capa, casi con seguridad, porque así estaban hechas, tenían bolsas interiores. Es una capita como un abrigo, pues, para ti, para mí, y tenían unas bolsitas adentro. ¿Y qué crees que guardaban esas bolsitas? Pues el dinero que pedía. Pedía limosna y para que no estuviera ahí, guardaba el dinero ahí. Pero llega un momento en que Jesús le dice, tráigamelo. Y él sabe que le están llevando. ¿Y qué hizo? Agarró y dejó la capa. Parece insignificante, pero es muy importante. Dejó todas las posesiones que tenía. Dejó lo que más valioso tenía en ese momento, que era su capa, sus limosnas, su forma de subsistir, de poner ingreso para su familia. Lo dejó para venir a acercarse al Señor. ¿No te recuerda este pasaje, como hemos visto en otros lados, cuando Jesús le llama a Leví, o a Mateo, y dice que le dijo, sígueme, una palabra? ¿Y qué hizo Mateo? Dejó hasta los tributos públicos, el banco ahí, el dinero ahí, dejó todo y le siguió. Y lo mismo encontramos con Andrés y con Juan, que eran hijos de Zebedeo y dejaron a su padre a la barca y le siguieron. Y aquí encontramos lo mismo. Esta es una característica de un discípulo. Empieza a dejar o deja lo que más valor tiene para él para agarrar lo que ahora tiene el más valor que tiene transformación de su vida. Deja lo que valía mucho cuando ve lo que vale más y entonces desocupa las manos para poder agarrar la misericordia del Señor. Así que este detalle de que dejó caer su capa no se me hace menor. Pero le pregunta, regreso al versículo 41, Lucas 18:41, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y fíjense que cuando leí este pasaje dije, me imaginé así, claramente ve que está ciego, le manda a traer, porque si no lo he hecho ven, pues no puede venir, ya sabe Jesús que está ciego, llega el ciego y le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿No te parece una pregunta demasiado obvia? Como que, o sea, hello, así, hello, ¿no? Pero ¿sabes? Lo que está haciendo Jesús es haciendo que este ciego confiese de su propia boca cuál es su necesidad. Decirle, Señor, esta es mi condición. Es evidente, pero necesito el Señor saber que tú la conoces, que tú la tienes clara. Y es que me recuerda cuando en Juan capítulo 5 Jesús sana a un paralítico que está en Betesda y se acerca con él y le dice, ¿quieres ser sanado? Y no le dijo que sí. Le dijo, no, pues que nadie me mete ahí al agua y viene gente, y un montón de pretextos. Y la respuesta era sí. Y aquí creo que pasa lo mismo. Le está diciendo, ¿qué quieres que haga? Imagínate que le dijera, Señor, pues fíjate que mi casa no tiene techo, está muy chiquita, y como soy ciego, pues quisiera que hiciera mi casa más grande. Es decir, está pasando dos cosas aquí. Jesús le está llevando a que confiese su miseria, y dos, que pueda confesar con su boca que Jesús es el Señor, el Mesías. Porque mira la respuesta. Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Primero se dirige a Jesús como Señor. Esa palabra Señor es muy importante en el contexto bíblico porque la palabra kurios en griego es la
solamente los esclavos se dirigían a sus amos con esta palabra de curios o de señor, nadie más. Y el pueblo de Israel solamente le llamaba curios a Dios, como diciendo, nosotros somos esclavos de Dios, ¿verdad? Solamente. Y hoy no se entiende mucho esta palabra, de repente dice el señor Ramírez, el señor González, el señor Cervantes, pero no, en ese contexto bíblico solamente un esclavo le decía a su señor amo o a Dios. Así que cuando le dice, ¿qué quieres que te haga? Le dice primero, Señor, yo soy un esclavo, yo te estoy reconociendo o como mi amo o como el Dios del universo. Y luego le hace la petición número 2, Señor, que reciba la vista. ¿Te das cuenta que en esta petición Él está reconociendo que Jesús puede hacer eso? Porque imagínate que se hubiera acercado, hubiera sido Bev Yesos o Trump o el hombre más rico de aquí en México, etc. Y tú sabes quién es. Y dice, te voy a conceder un deseo. ¿Qué quieres? Y qué ridículo fuera que le dijera, pues que reciba la vista. Sí. ¿Qué puede hacer un presidente para que reciba la vista? ¿Qué puede hacer el hombre más rico para que reciba la vista? Así que esta petición va de acuerdo a lo que él está confesando. Él está confesando, tú eres hijo de David, tú eres el Curios, el Señor, tú eres Dios. Y entonces quiero que me hagas algo que solamente Dios puede hacer, que reciba la vista. Acuérdense que había pedido por misericordia y ahora su segunda petición es que reciba la vista, que va de acuerdo su petición a su declaración con su boca de que Él es el Señor, de que Él es el Hijo de David. Y algo que quiero que observes también, o que observemos también, es que Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y es que Jesús pausa todo el camino que está haciendo, pausa un montón de multitudes para atender a una persona, para atender una necesidad, para servirle. En otras palabras, sí, yo te vengo a servir, ¿qué quieres que te sirva? Ahora, dimensiónalo porque Él es el Rey del cielo, el Dios soberano, el creador del universo está deteniendo todo para preguntarte a ti, ¿cómo quieres que te sirva? Y es que el mismo Jesús dijo en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el servicio, y lo vemos cuando lavó los pies de los discípulos, ese Dios que vino a servir, del cual nosotros somos su iglesia, sus hijos, deberíamos hacer lo mismo, servirnos unos a otros. Y el Señor mismo lo hizo. Versículo 42. La petición entonces segunda era recibir la vista. Y Jesús le dice, recíbela. En otras palabras, recóbrala. Ya habíamos visto que Bartimeo casi con seguridad tenía vista antes, la había perdido de alguna manera. Recíbela. Y luego, tu fe te ha salvado. Y quiero que observes que el Señor le está proveyendo sus dos peticiones, la primera de misericordia, la segunda de vista. Y dice Jesús, ok, recíbela. ¿Qué le está dando? La vista. Pero había otra petición que le había hecho. ¿Cuál? La de misericordia. Le dice, esta sí también te la voy a proveer. Tu fe te ha salvado. Esa palabra salvado es importante que la conozcas. En el original griego es la palabra soso, con acento en la primera O, soso y Z al final. ¿Y por qué es importante? Porque esta palabra soso viene de la raíz soter, que significa salvador. Y es que muchas traducciones lo ponen como tu fe te ha sanado. Y sí, esa palabra soso también se puede traducir como sanar, pero en el contexto a veces es sanar y a veces es salvar. Y lo sabemos porque hay gente que Dios salva sin haberle sanado. Hay gente que Dios sana sin salvarle. Y hay gente que salva y sana al mismo tiempo, como es en este caso. Es la misma palabra que usó con el leproso que regresó y le dijo, tu fe te ha salvado. Y claro que le había salvado porque ya estaba sano. Cuando lo mandó a ir con el sacerdote, se sanó allá. Cuando regresó le dijo, bueno, el hecho de que regresaste y me reconoces entonces que yo soy el que lo hice, tu fe te ha salvado. Ya estaba sano, ahora estás salvo. Y es que esa palabra soso significa, se puede traducir, les digo, como sano también, pero principalmente es usada en la Escritura para
referirse a los creyentes que son rescatados del poder y las consecuencias del pecado. Rescatar a alguien de una adversidad muy profunda. Ciertamente se usa en la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús está en la barca y viene la tormenta y dice que los rescató de la tormenta. O sea, estaban por morir y los rescató de algo muy fuerte. Pero depende del contexto, vas a encontrar pasajes donde en el contexto te das cuenta que este hombre no solamente está recuperando la vista, está siendo salvado. ¿Y cómo lo sabemos? Pues el versículo 43. Dice, y luego vio, o al instante vio. Aquí en Chilangolandia diríamos, y luego, ¿cuándo vio? Luego. Y es que el Señor está permitiendo no solamente que sea sanado, sino que recupere la vista de inmediato. Y estoy seguro que si hubieran hecho una prueba de vista iba a salir 20-20. O sea, le restauró de inmediato y por completo. Mira cómo hay evidencia de esa salvación. Primero ya lo reconoció como hijo de David, como Señor, le pidió algo que solamente Dios puede hacer, como de recuperar la vista. Pero dice, en cuanto vio, eso quiere decir que fue entonces una restauración inmediata. Fue muy evidente para todos los presentes que eso fue así. Dice, coma, y le seguía. Muy poquito, 3 palabritas. Pero ahí está el verdadero discípulo. ¿Qué es discípulo? El que sigue al Señor. Ahora, piensa que recuperó la vista, no sabemos cuánto tiempo no tiene, si está casado sin ver a su esposa, a sus hijos, a sus nietos. No le interesó regresar a su casa, no le interesó recuperar cosas que no había visto. Lo que le interesó en ese momento fue seguir a Jesús. Y ahí vemos la evidencia de un corazón transformado. Y debido a estas palabras que algunos creen que Bartimeo fue seguidor de Jesús y la iglesia lo conocía, por eso lo del nombre. Pero no simplemente le siguió, dice, le siguió glorificando a Dios. Y no dice glorificó a Dios. ¿Cómo dice? Glorificando. Así que él iba alabando a Dios por lo que había recibido. O sea, me lo imagino diciendo, Señor, recibí la vista, muchas gracias. Y pasaba un ratito y luego veía pasar un pajarito. Así me lo imagino. Como un pajarito, ay, qué bonito pajarito. Señor, gracias, que ya puedo ver otra vez el pajarito. ¿No? Y luego y pasa por el camino y pasa por acá y le quieren ayudar. No me ayudes, yo puedo. Sí, Señor, ya puedo yo caminar por mí solo. Es decir, iba constantemente alabando a Dios por el favor recibidos. Y ¿sabes? Es otra aplicación práctica paralela. Muchas veces, tú y yo, bueno, yo y probablemente tú, nos encontramos pidiéndole al Señor algunas cosas y cuando nos las da, muy rápidamente o nos olvidamos o le agradecemos, sí, gracias por lo que me diste y ya. Y lo que hizo no fue algo sencillo, probablemente hizo algún milagro enorme en tu vida, claro, salvarte a ti, a tu familia, etcétera. Pero cualquier de este tipo de acontecimientos que Dios hace son dignos de ser alabados constantemente. Cuando traiga el Señor a tu memoria las cosas que ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, como le dijo al Gadareno, debemos tener un corazón bien agradecido de alabanza a Dios. Dice el versículo 43 al final. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Mira que no solamente la multitud fue testigo ocular de ese milagro. Pero no se quedó ahí, sino todo el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Jericó. Así que claramente regresan, y lo vamos a ver la semana que entra, que regresa Jesús a Jericó a quedarse en casa de Zaqueo. Y había un montón de gente que ahí conocía al ciego. Y cuando vio lo que Dios había hecho en el ciego, empezó a dar alabanzas a Dios. Gloria a Dios. Y esta es la posibilidad que tú y yo tenemos, como ex ciego, como ex adúltero, como ex mentiroso, como ex defraudador, como ex murmuradora, como ex chismosa, o ex chismoso, como ese ex, cuando tú llegas a la gente que te conocía claramente como era antes y ahora empieza a ver tu vida transformada y que sigues al Señor y que agradeces sus bendiciones, sus alabanzas y empieza su vida a transformarse, la gente empieza a ver que lo que realmente estás practicando no es una religión, es el Dios verdadero, aquel que puede transformar vidas, aquel que a los ciegos les da vista, a los cojos les da pies, a los mancos les da manos para alcanzar a otras personas. Y creo que así es como tú y yo debemos hacer. Si me pones el objetivo, te lo voy a agradecer. Bueno, el título primero es muy claro, tu fe te ha salvado, lo sacamos de ahí, de este versículo que vimos, y el objetivo dice así:
darnos cuenta de que es solo por la fe que podemos identificar a Jesús como nuestro Salvador. Y claro ejemplo de este ciego, porque no podía ver ningún milagro que lo llevara a creer, sino el haberle escuchado, creyó, y cuando lo puso enfrente, le identificó quién era el que podía salvarle. Y el milagro más grande que vemos en este pasaje no es que recibió la vista, en el cual se vio beneficiado, sino que la fe que Dios haya puesto en el corazón de ese ciego le llevó a compartir la vida eterna. El que puso toda su confianza que Jesús era el enviado de Dios. Y tú y yo así debemos de vivir, en una forma confiada que Jesús es quien dijo ser, que nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en aquel que resucitó y resucitará a todos los que dormiremos en Él, y que mientras ese tiempo llega, tu vida de ex ciego debe dar testimonio. Y tú como discípulo y yo como discípulo sí podemos hacer algo. No podemos ponerle manos a los mancos, ni pies a los cojos, ni vista a los ciegos, pero sí podemos traer a la gente al Señor para que Él sea glorificado y alabado, como decía aquí. Cierra tus ojitos y oramos. Señor, aquí estamos, mi Dios, como estos ciegos o ciegos necesitados de ti, mendigando, Señor. No tenemos otra forma de ver las cosas temporales, que aunque fueran muy abundantes en riquezas temporales, sigue siendo mendicidad comparada con la vida eterna, Señor, que tú tienes para aquellos que pongamos la confianza en ti. Señor, ayúdanos como en este Bartimeo, de que no solamente le diste, Señor, como el hermoso proveedor que eres, las cosas que necesitaba en lo temporal, pero sobre todo le proveíste, Señor, la vida eterna. Señor, permite que cada uno de los Bartimeos que estemos aquí podamos con nuestra vida transformada alabarte a ti, Señor, y que nuestra vida lleve a otros a saber que tú eres real, que no es una religión de domingo, Señor, o de entre semana, que no nos comportamos como los demás porque una vez que te hemos conocido a ti, ahora te queremos seguir y ser instrumentos para alabanza a tu nombre. Ayúdanos también, Señor, a ser como estos discípulos diligentes, que cuando escuchemos tus instrucciones de tráemelo, ser diligentes, Señor, y ser también tenaces como este Bartimeo, a declarar que tú eres el Mesías, que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador, aun cuando las voces, Señor, alrededor nos prohíban, nos quieran prohibir, Señor, anunciarte. Dice este último versículo, Señor, que leíamos, que todos alababan tu nombre, incluso aquellos que habían reprendido a Bartimeo, hoy también terminaban alabando tu nombre, Señor, porque vieron la obra preciosa. Que esa, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, su Señor y Salvador, oramos. Amén.